El tema de hoy, ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. No voy a hablar cosas que ustedes no conozcan. Todos ya como creyentes, por el tiempo que tenemos caminando, hemos escuchado hablar de la palabra que estaremos reflexionando. Pero es un redescubrir el valor, la importancia, la trascendencia que tiene el comprender que realmente soy y vivo como un discípulo de Cristo y que estoy llamado a colaborar con Él y con su reino para que muchos más vengan al conocimiento y sean formados, establecidos, enraizados, como dice Pablo, en la revelación de Cristo, para vivir una vida diferente. Ser y hacer discípulos es la misión universal e ineludible de la Iglesia de Cristo. Es la misión universal e ineludible de la Iglesia de Cristo. Es un ciclo vital, el discipulado, de crecimiento y multiplicación, que requiere madurez y compromiso para guiar a otros. Madurez y compromiso primero para crecer, ser formado en Cristo, y también para guiar a otros en un proceso de formación a semejanza de Cristo. De eso se trata el ser discípulo, ser formado a semejanza de Cristo. Que Cristo primero nos ha revelado para que siendo formado el Cristo revelado en nosotros pueda expresarse, manifestarse en mi vida y sea un modelo, sea luz, sea palabra de bendición para otros que lo están necesitando. Así que esto implica pues estar firmemente establecidos en el amor y la gracia de Dios. Es un asunto de amor y de gracia. Y no podemos amar lo que no conocemos o lo que no valoramos. Dice la Escritura, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, aquello a lo que le das más valor, eso es lo que amas. Y en eso es en lo que te vas a fundamentar, a tener seguridad. Entonces Dios nos llama a que el amor que ha sido puesto en nosotros crezca, se desarrolle más allá de mí mismo y se extienda a los demás. ¿Por qué es tan importante retomar o redescubrir la gran comisión a la que Cristo nos llamó a su iglesia? Porque vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos muy peligrosos en la actualidad. Y así está descrito. Desde que empezó a ponerse por escrito la palabra, desde que hicieron las cartas los apóstoles, empezó a hablarnos de esa realidad. Y es una realidad que ya antes había vivido el pueblo de Dios. Abraham mismo salió de Ur de los Caldeos en tiempos peligrosos. Si en tiempos peligrosos, Dios responde levantando generaciones donde les da su poder y su autoridad para revelarse. Así levantó a Abraham, un hombre que pertenecía al común del pueblo, de las generaciones de ese tiempo. Pero fue una respuesta de Dios para iniciar o reiniciar todo su plan de salvación. Así, en un tiempo de crisis para el pueblo hebreo, levantó a Moisés y lo envió. Y si vamos viendo nosotros cómo estos tiempos peligrosos se presentan en ciertos ciclos, en ciertas etapas de la historia y terminan en la destrucción de muchos imperios, de culturas. Pero el pueblo de Dios siempre sale adelante. El remanente de Dios siempre ha salido adelante en medio de todas esas circunstancias. Llámese el imperio egipcio, llámese el imperio griego, llámese el imperio babilonio,
llámese el Imperio Romano, en cada una de esas circunstancias, Dios no dejó de actuar en la historia. Eso nos da la confianza de que en medio de lo que hoy sucede, es un mundo loco y muy peligroso, su pueblo, su iglesia, ha de salir adelante, en medio de toda circunstancia. Y hablo de lo económico, hablo de lo espiritual, hablo de lo moral, de lo ético, de las familias. En medio de toda esa circunstancia, ¿verdad? En medio de un siglo malo, maligno, Dios va a sacarnos adelante a través de su iglesia. Porque hoy es la iglesia, Cristo mismo, quien es el remanente de Dios, donde Dios se ha revelado, donde Dios ha decidido habitar y conducirnos. Dice la Escritura, hablando de esta introducción, vivimos tiempos peligrosos. Hoy son tiempos peligrosos. Tiempos de confusión, de libertinaje, de control mediático. Y podríamos hacer una lista de cosas que están aconteciendo el día de hoy y que todos los vemos en las noticias o lo escuchamos. ¿De qué habla la gente hoy? Donde quiera que tú te mueves, ¿de qué habla? ¿Escuchas buenas noticias? ¿Habla la gente de esperanza, de confianza, de seguridad, de paz, de amor, de prosperidad? No, eso no está presente en el lenguaje de las personas, ni está presente en el lenguaje de los medios de comunicación. ¿Qué está generando todo esto? Temor, inseguridad, incertidumbre, desconfianza, una decadencia total, una pérdida de valores. ¿Cómo va condicionando nuestras mentes? ¿Cómo aflige nuestras almas el darnos cuenta de esa realidad? Pablo le decía a Timoteo, su discípulo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, este capítulo se los dejo de tarea para leerlo, meditarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 3, son los que voy a leer. 1 al 3. Dice Pablo, Timoteo, también debes saber, ¿qué cosa? También debes saber. ¿Un discípulo debe qué? Un discípulo debe saber. Es una paradoja que un discípulo de Cristo sea un ignorante. ¿Cómo un creyente de Cristo va a ser un ignorante de los tiempos, de las verdades, del mover del Espíritu? Es lamentable que un hijo de Dios sea un ignorante. Dice Pablo, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que empieza a describir en qué consisten estos tiempos peligrosos, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, es decir, amantes del dinero, amantes de sí mismo y amantes del dinero. Son las primeras características de estos tiempos peligrosos. Vanagloriosos, ensoberbecidos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, y la lista continúa. Son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. Y tú ves a estos personajes en la televisión o en tu teléfono o en las noticias. Ahí están. No te tengo que dar nombres, ¿sí? A nivel internacional y a nivel nacional, local. Aquí están. Los sabemos, los conocemos. ¿Qué tipo de acciones o de cosas benéficas harán este tipo de hombres? Hablo sobre todo de hombres que están en la autoridad, ¿verdad? Porque sus decisiones determinan muchísimas cosas para el pueblo y tiene que ver con una cultura ya establecida. Pero la iglesia
no pertenece a esa cultura. La iglesia de Cristo pertenece a la cultura del reino. Vive en la cultura del reino de Dios. Pero es importante. ¿Por qué le diría Pablo a Timoteo estas palabras? Debes saber. Timoteo era un discípulo amado de Pablo. Decía Pablo, un verdadero hijo en la fe. O sea, él había sido un padre espiritual para Timoteo. Y estaba formándolo y lo estaba enviando a que ya trabajara con otras personas. Le delegó responsabilidades. Entonces, tienes que saber para discernir los tiempos, para que disciernas los tiempos, para que sepas cómo conducirte, para que sepas cómo dirigir a la iglesia de Cristo en medio de estas circunstancias. Así que la iglesia de Cristo hoy debe estar preparada para estos tiempos. No es religión. Si nos quedamos en religión, la religión es arrastrada por todas estas circunstancias. Si ustedes ven la historia, se van a dar cuenta cómo las diferentes religiones son incluso colaboradoras de la misma crisis del sistema y se van con él. Entonces la iglesia de Cristo debe estar preparada. Y ya Cristo nos decía desde su tiempo de ministerio que la manera de prepararse era velando, orando y actuando. ¿Qué quiere decir velando? Estar despiertos. ¿Sí? Estar despiertos. No dormirse. Los tiempos peligrosos no son para dormirse. Camarón que se duerme, se le lleva la corriente, dice el dicho. Es real. ¿Sí? ¿Sí? Los dormidos se los va a llevar la corriente de este tiempo de manera inevitable. Dijo Jesús, y ahí va a ser el ay y el crujir de los dientes. Pero no debe ser así para su iglesia. No debe ser así para los discípulos de Cristo. Debe ser diferente. Porque están en el reino de Dios. Son luz. Son linaje escogido. Y ahí levanta nuestra estima para que nos valoremos y nos demos cuenta de quiénes somos. Sin embargo, aunque el llamado es a que la iglesia esté velando, orando y actuando, la situación actual de la iglesia a nivel global muestra muchas deficiencias alarmantes en la formación de discípulos. Muchos creyentes están dormidos, están participando de otras cosas y no discerniendo los tiempos, no creciendo en el conocimiento de Cristo, no creciendo en el amor, no desarrollándose el Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. De acuerdo con estudios que se han realizado, como digo, a nivel global, los congregantes en las iglesias locales no se encuentran comprometidos con una comunidad de discipulado. No se encuentran comprometidos con una comunidad de discipulado. Se dice que cerca del 50% de los creyentes en la actualidad no han sido discipulados. 50% de los creyentes. Y por lo tanto, si no han sido discipulados, no están discipulando a otros. A veces veo cifras donde se dice, ay, pues gracias a Dios, ya somos más miles de cristianos. ¿Verdad? Ya México llegó al 17% de evangélicos aquí. Y vamos a otras naciones. Guatemala ya anda más del 50% de creyentes. ¿Y cómo están? ¿Cómo están esas naciones? Argentina, ¿verdad? Ya es más del 25% de la población que son evangélicos. Si tú vas viendo las noticias de cómo está la economía, de cómo está la cultura, el desarrollo social y espiritual de esas naciones, te das cuenta y dices, ¿qué pasa? ¿Dónde están esos creyentes? Porque aunque sí hay congregaciones, aunque sí la gente está asistiendo, cree, no está discipulada, ni está comprometida en el discipulado a otros. Y entonces, la corriente de este mundo puede fácilmente arrastrarlos.
Dice que hay casos en algunas congregaciones donde el 30% sí están siendo discipulados. El asunto es que el discipulado responde a la visión específica de la iglesia local. Y aquí en la experiencia que he tenido y que ustedes, algunos han compartido conmigo, es una realidad que vivimos, de que a veces el discipulado se dirige a la visión local del liderazgo. Es decir, es formar a la gente en aquello que creemos que Dios nos habló y que es específico para una iglesia local. Y por estar dedicados a lo que creemos que en ese tiempo es la prioridad de lo que Dios habló, se va descuidando lo más importante, que es la formación de Cristo en cada uno de los creyentes. Y entonces resulta más importante la visión de la iglesia local, resulta más importante el interés de lo que quiere hacer la iglesia local, que de lo que Cristo habló, que es la prioridad para nuestras vidas. Entonces, pues sí están siendo discipulados, pero no están creciendo, ni están ayudando a otros a crecer en Cristo. Hablando así de términos generales, no se alcanza a llegar al 20%, pero aproximadamente hay un 20% que sí ha sido discipulado, que está creciendo en la formación de Cristo y que está dispuesto a discipular a otros. Queremos formar parte de ese grupo que sí está siendo formado, discipulado, para poder discipular a otros. Entre las causas de las que se habla de por qué está esta situación de la iglesia, se habla de una dinámica individualista que está creciendo demasiado. El mundo en el que vivimos hoy, de esta modernidad, es un mundo totalmente individualista. Y ese individualismo en su cultura ha penetrado también en la iglesia. Entonces se empieza a comprender y a vivir la fe desde el punto de vista individual, en la que se interpreta que el crecimiento de cada uno ocurre de manera personal. Si cada uno va a cuidar y a decidir cómo va a ser su crecimiento espiritual, si no está comprometido con una comunidad. Y entonces, dicen muchos esta frase: más de la mitad de los creyentes activos, de estos que hoy forman parte de la iglesia, piensan que su fe es un asunto completamente privado. O sea, mi fe es un asunto mío. Mi fe y mi manera en que yo crezco en la vida espiritual es un asunto personal. Y los demás nada tienen que ver por eso, ¿verdad? Y entonces es un concepto religioso. Estamos reproduciendo el concepto religioso. Y por eso hay, a veces cuando quieres compartir con alguien, choque, ¿verdad? Porque ahí te estás metiendo con mi fe, con lo que yo he creído, con lo que yo participo, porque es un asunto de religión. Cristo no vino a traer una religión. Cristo vino a despertar las conciencias, ¿verdad? Y a darnos vida en el Espíritu, a los que estábamos muertos en delitos y en pecados, como dice la Escritura. Entonces no es un asunto personal e individual. El llamado es a formar parte de una comunidad, a formar parte de un cuerpo. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, hasta que llegue cada quien por su lado, hasta que todos lleguemos. Se trata de una colectividad, se trata de un cuerpo que ha de moverse de manera corporativa. El asunto es que la realidad de hoy en la iglesia es que no se considera como prioridad la relación con otros hermanos en la fe. Y la gente se vuelve indiferente al llamado de compartir y de enseñar a otros. Otra de las causas es el enfoque religioso, que no discierne la vida en el espíritu y solo sigue tradiciones carentes de la verdad revelada y consumada en Cristo. Así se siguen moviendo en cosas que ya pasaron. Muchas judaizantes, comunidades o iglesias judaizantes que quieren moverse en los símbolos, en las tradiciones, en las temporadas, en las fiestas del antiguo pacto, que corresponden exclusivamente al pueblo judío, no a la iglesia de Cristo. Otra es la tendencia que tienen hoy las iglesias
a imitar las formas de la modernidad tecnológica y de la mercadotecnia. Si le importa más a la iglesia local el concepto. ¿Sí han escuchado eso? Sí. El concepto. Es más importante el concepto y la visión local. Entonces, tener instalaciones cómodas, aire acondicionado, amplias butacas, ambientadas con luces, plataformas, etc. ¿Sí? Todo lo que la modernidad hoy ofrece. Pero que detrás de eso lleva un concepto totalmente mercantilista. ¿Sí? Mantener a las personas entretenidas, haciéndoles creer que viven una experiencia espiritual cuando solamente es emocional, emotiva por un rato. Que pueden ser grandes multitudes las que se concentran a una reunión dominical, pero que entran y salen en la misma condición, ¿verdad? Y que a lo mejor algunos van a regresar hasta el mes siguiente, o hasta la Navidad, o hasta el día de Año Nuevo, ¿verdad? Si no hay un compromiso, no hay quien pida cuentas o rinda cuentas de su fe. Cada quien en lo suyo. Estas y otras causas han impedido pues un claro entendimiento de la iglesia como cuerpo espiritual. Y se pasa por alto lo que está en la Escritura. Pablo hablaba de esto respecto al crecimiento y fortalecimiento de la fe. Él decía que el crecimiento y fortalecimiento de la fe depende del aporte de todos los creyentes. Todos suman. No hay uno que no. ¿Sí? Cristo no vino a ser acepción de personas. Si Cristo está en ti, tú sumas. Eres parte importante del cuerpo. Hay una medida de algún don, de algún talento, de algo que Dios te está revelando para que aportes al cuerpo. Así que Pablo usa la metáfora del cuerpo natural para explicar lo que es la unidad, la diversidad y la dependencia mutua entre los creyentes. Dice Pablo, somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo, con Cristo como cabeza. Ese es el entendimiento, el discernimiento que debemos tener de la iglesia. Esto es lo que está faltando. Si no hay un discernimiento del cuerpo espiritual de la iglesia, pues cada uno actúa de manera individual y aislada, separada de los demás. Y no hay un crecimiento realmente, porque todos los que participan de una comunidad, si no tienen este entendimiento, en vez de sumar, restan, espiritualmente hablando. Porque el llamado es a que todos lleguemos. Entonces, si de esos todos hay algunos que no, esos están deteniendo a los otros. ¿Sí? ¿Me explico? Y la iglesia no crece, no se multiplica, no cumple la gran comisión. Ahorita no puedo entrar ya con detalle a estos pasajes que les voy a mencionar, pero ustedes los pueden anotar y leerlos esta semana. Esta puede ser nuestra lectura de esta semana. Primera de Corintios 12, versículos del 12 al 27. Estoy hablando de la revelación acerca del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es la iglesia? Entonces, un fundamento está ahí en Primera de Corintios 12, 12 al 27. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Y Efesios 4, 15 al 16. Ustedes pueden leerlos y meditarlos y afirmarse en estas verdades que están reveladas. Así que con este contexto es pues que hay una urgencia el día de hoy porque la iglesia crezca en la gran comisión, crezca, se multiplique, sean discípulos los que están dentro y hagan discípulos también hacia afuera. Estos tiempos peligrosos es el tiempo más favorable para hacerlo. Pareciera incongruente, ¿verdad?
Estos tiempos peligrosos son el tiempo más favorable para ser un discípulo comprometido que está buscando hacer nuevos discípulos para el reino. Casi siempre cuando escuchamos hablar de discipulado, pues la imagen inmediata es enseñanza bíblica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánta enseñanza bíblica has recibido? ¿Cuánta información tienes? Yo sé que el discipulado es muy superior a todo eso. Y simplemente podemos recordar, por eso hablaba yo que no es tanto algo nuevo, sino más bien redescubrir cómo hizo discípulos Jesús. ¿Recuerdan cómo inició su ministerio Jesús? O sea, él acude ante Juan el Bautista para ser bautizado, para dar testimonio de que el tiempo había llegado. Juan el Bautista es un gran personaje, el más grande de los profetas. Es un profeta levantado por Dios en tiempos muy peligrosos. Este hombre de Dios, que fue apartado desde el vientre de su madre, recordemos que Juan el Bautista, ya me estoy saliendo, pero creo que es importante esta enseñanza que quede en nuestras vidas. Juan el Bautista fue hijo de Elizabeth, ¿verdad? Y de Zacarías. Hombres mayores, una pareja ya mayor y una mamá estéril. No era mamá, Elizabeth era estéril, una mujer estéril. Y Dios le da la gracia de que sea madre y de que ella nazca Juan el Bautista. Juan el Bautista, de acuerdo a su linaje, sería llamado a ser el sacerdote, el gran sumo sacerdote, sucesor de Zacarías. En esa línea del pueblo judío y del antiguo pacto. Pero el llamamiento de él fue muy superior. Eran tiempos muy peligrosos. El imperio romano teniendo en opresión, en sometimiento al pueblo judío. Y levanta a este varón. Dice la Escritura que lo levantó ¿para qué? Para preparar el camino del Señor. Viene en esta línea que te estoy diciendo, de la que hablé hace rato, este pensamiento, de cómo Dios en tiempos muy peligrosos levanta a hombres fieles para llevar a cabo el cumplimiento de su propósito. Y que el remanente que Él tiene destinado continúe. Gracias a eso es que la iglesia está hoy aquí. Que estamos nosotros formando parte de la iglesia, no de una religión. Estamos formando parte del cuerpo de Cristo y estamos creciendo en Él y Él desarrollándose en nosotros. Juan el Bautista es levantado como ese siervo. Seguramente cuando Zacarías le dijo, oye Juan, pues ya es tiempo de que te prepares y comiences a ministrar en el templo, y dijo, discúlpame papá, pero hay un padre más grande que me llamó a hacer una obra. Tengo que ir a enderezar las sendas, a quitar las piedras, a prepararle el camino al Señor. Y Zacarías recordó que esa palabra ya la había recibido él, de parte de un ángel. Que Juan sería grande, grande entre todos los profetas. Es el último de los profetas y el primero del nuevo pacto. Anunció la revelación de Jesucristo. Y enseguida viene Jesús después a ser bautizado por él y a iniciar su ministerio. En medio de tiempos muy peligrosos. Ese es el llamado hoy a su iglesia. Su iglesia se ha de levantar en tiempos muy peligrosos. No centrados en sí mismos. Que sería lo contrario de cómo opera el mundo. Hombres amadores de sí mismos. Nosotros no vamos a centrarnos individualistamente, a centrarnos el amor en nosotros mismos. Vamos a participar del amor de Dios
como una colectividad, como un cuerpo, y extendernos en medio de estas circunstancias a que la obra no se detenga, sino que cumpla su propósito. Decía, ¿qué hizo Jesús cuando inició su ministerio? Va, es bautizado, el Padre dio testimonio de que el tiempo se había cumplido, que ya todo el antiguo pacto allí había cumplido su propósito, la ley había cumplido su propósito, no más sacrificios, no más temporadas, no más templo, todo había sido ya cumplido en él. Él era el cielo en la tierra. El reino de Dios se había manifestado. Dijo Jesús, el reino de Dios está entre ustedes, frente a ustedes. ¿Quién era el reino? Él. Si Él es el rey y el reino, y está en nosotros, ¿dónde está su reino? ¿Dónde está el reino de Dios? Nosotros somos hoy el reino de Dios. Estamos compartiendo el mismo reino. Participamos de esa cultura. Debemos conocerla. Debemos conocerla y debemos vivirla y experimentarla. Y ofrecerle al mundo esperanza, de seguridad, de paz, de amor, de prosperidad en medio de los tiempos peligrosos. Pero tenemos que estarlo experimentando. Tenemos que estarlo viviendo. No les vamos a ir a hablar de teorías. No les vamos a ir a hablar de religión. Por eso es tan importante el discipulado. Jesús comenzó a andar en su ministerio y ¿qué hizo? Fue eligiendo a hombres comunes, hombres del pueblo, pescadores, cobradores de impuestos, etc. ¿Y qué hizo? Los vio, los llamó a que estuvieran con él, dice la Escritura. Los llamó a que estuviesen con él. 3 años y medio caminando con él a todo lugar, siendo enseñados no solamente verbalmente por la enseñanza de la instrucción y la palabra, sino con el testimonio, con el modelo. Imítenme a mí, decía Pablo. Entonces ellos vivieron, durmieron, comieron, todo viajaron, todo lo hacían con él durante 3 años y medio. Allí se formaron como verdaderos discípulos. Así pues que con este contexto es urgente reflexionar nosotros hoy como iglesia local y hacer los cambios necesarios que se requieran para cumplir con la misión central de la iglesia. Y la misión es ser discípulos e ir y discipular a otros. Ser discípulos e ir y discipular a otros. Conscientes de que no se puede enseñar efectivamente a otros lo que uno mismo no vive y experimenta profundamente. Esta ha sido la traba principal. Si la gente no está discipulada, si no está comprometida en la formación de Cristo en sus vidas, pues a veces lo que comparte es religión, ¿verdad? Puede compartir a lo mejor buenas intenciones, emociones, pero no logra transmitir el mensaje de vida que fue el que Cristo trajo a nosotros. Nos tenemos que llevar esa luz. Dijo él que somos luz y somos sal. La luz y la sal. Entonces, debe ser una realidad en nuestras vidas. Vemos el pasaje central de esto que estamos hoy hablando en Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión. Y es Jesús resucitado hablando con sus discípulos y dándoles instrucciones antes de partir. Antes de regresar al Padre, está Él dándoles instrucciones. Y dice el versículo 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado.
y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por ahí empezábamos hoy, ¿verdad? ¿Dónde está Él? Él está con nosotros, está en nosotros. Y Él está cumpliendo con su promesa. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la instrucción? Y más que instrucción, es el mandamiento. ¿Qué dice? Vayan. No es opcional. No es nada de voluntariado, ¿verdad? No es de individuos. ¿A quién está diciendo? A la iglesia. Vayan. Vayan y hagan discípulos. No solamente al pueblo judío. ¿A dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. Dice, y enseñándoles, ¿a qué? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Quién es un discípulo? De acuerdo a este pasaje. El que obedece. El que ha aprendido a obedecer y está caminando en obediencia. Ese es un discípulo. ¿Cómo le vas a enseñar a obedecer a otros si no hemos obedecido nosotros mismos? ¿Verdad? Y ahí empieza el reto y el desafío para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos obedecer? Dice Jesús, lo que les he mandado, todo lo que les he mandado. ¿Dónde fue el mandamiento? ¿Qué fue el mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? En esto se cumple la ley, toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Es una obra de amor. No es de imposición. No es un tirano diciéndonos lo que debemos hacer. No, es una obra de amor. Si el amor de Dios está en nosotros, entonces obedeceremos todos sus mandamientos. Dijo Jesús, el que me ama, cumple mis mandamientos. En eso se muestra el amor de los discípulos, en obediencia. Obediencia a los principios, a las verdades del reino de Dios. Por eso no me gusta la frase de ser seguidores de Cristo. Porque ser sus seguidores habla de alguien que va detrás de Él, ¿verdad? Y que en un momento dado puede extraviarse o cansarse y dejarle de seguir. No, Él dijo, yo estaré con ustedes. Y Él está en nosotros y con nosotros. No lo vamos siguiendo, vamos siendo impulsados por Él. Es decir, no se trata de tus fuerzas, no se trata de tus capacidades. Se trata de descubrir todo lo bueno y todo el poder y toda la vida que ya Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, cumplir con la gran comisión parte de descubrir el Cristo que está en mí y de ser sensible a la voz del Espíritu. Es decir, no voy yo a decirles, vamos a hacer campañas evangelísticas, vamos a ser sensibles cada uno a la voz del Espíritu, a la voz del Cristo que nos habita, y vamos a expresar el amor que Él ya nos puso a nosotros. Es su amor. Él nos va a decir en dónde, a quién, cómo, cuándo. ¿Sí? Porque si hacemos las cosas de una manera solamente humana, no va a prosperar. Podemos a lo mejor en un momento reunir muchas personas y al rato ya no están esas personas. Así ha sucedido con muchos movimientos. Ya no tengo tiempo para extenderme más. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Esta es la gran comisión. Este es el gran mandamiento de Cristo a su iglesia. Vayan y hagan discípulos. ¿Discípulos míos?
¿Sí? Vamos a ser discípulos para Paco, o discípulos tuyos. Vamos a ser discípulos para Cristo. Es la iglesia de Cristo. No es nuestra iglesia, no es mi iglesia. No es la iglesia de ninguna persona, de ningún líder, de ningún apóstol. No, es la iglesia de Cristo. Él fue el que se sacrificó por ella. Él murió por ella, resistió por ella. Él es el que da la vida a los que forman parte de la iglesia. Y Él habita con su iglesia y en los que forman parte de su cuerpo. Él es el que va a conducirnos. Y vamos a multiplicarnos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Vamos a estar de pie. Creo que apenas me quedé en la introducción. Como les digo, son más que nada reflexiones. Incluso tengo la duda de si esto será para difundirlo en nuestro canal o si solamente es para nosotros como iglesia local. Pero es una reflexión y un redescubrir la vida en Cristo y el llamamiento que tenemos. Cada uno de nosotros en la etapa de vida que estamos, en el nivel de madurez que hemos alcanzado, en la circunstancia donde nos movemos. A cada uno Dios nos ha dado una asignación. Dios a sus hijos nos ha dado ya una asignación y ya nos ha capacitado con su espíritu. ¿Cuál es la asignación? El lugar donde Dios te ha puesto. Como padre, como madre, como hijo, como estudiante, como trabajador, como, no sé, en el ámbito que tú te muevas, cualquier lugar en el que tú te desempeñas en la semana, esa es tu asignación en el espíritu. No vivimos una vida dividida o partida, ¿sí? O dual. Es decir, hoy, domingo, somos espirituales, somos creyentes, y en la semana somos Juan Nepomuceno, haciendo lo que siempre ha hecho, ¿verdad? ¿No? Ya Cristo habita en nosotros, y la vida en el Espíritu es 24/7. Donde tú estés está Él contigo. A veces no tenemos esa conciencia presente, ¿verdad? ¿A dónde llevamos a Cristo durante la semana? ¿A dónde lo estamos llevando? ¿Dónde se está expresando? ¿Quién lo está conociendo? ¿Cómo van a conocer a Cristo? A través de mí y de ti. Con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero sobre todo con revelación y entendimiento del Cristo que nos habita y del amor que ya nos ha dado. Entonces es una tarea espiritual, no es una tarea de esfuerzos, no es algo para sentirnos presionados a hacer cosas que no podemos o no queremos, ¿no? Es ser sensibles a lo que Dios está hablando en medio de este tiempo y con qué propósito nos lo está hablando. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos tu iglesia, Señor. Que tú eres la cabeza, Señor. Nosotros somos cada uno miembros del cuerpo, Señor. Que en lo local, Señor, nos has puesto en una comunidad de discípulos que están siendo formados para cumplir el propósito eterno, que es que sea Cristo conocido, y que muchos vengan al conocimiento de la verdad y formen parte del reino, Señor. Que de las tinieblas sean trasladados a la luz. Gracias por la vida de cada uno y de cada una, Señor, los que hoy estamos aquí reunidos. Tenemos todo un trayecto ya de vida, Señor, caminando en este llamamiento al que tú nos has traído. Padre, hoy pedimos que tú nos ayudes a poder ver, descubrir, reevaluar cómo está nuestro nivel de madurez espiritual.
¿Cómo está nuestro nivel de compromiso con tu iglesia? ¿Cómo está nuestro nivel de obediencia, Señor? Porque hemos sido llamados a ser discípulos tuyos. Discípulos tuyos, Señor. Sí, hijos, sí, amados, pero también gente que recibe instrucción, gente que es modelo para otros, gente que lleva las buenas noticias, gente que cuida de otros, que sale de sí mismo para extenderse a los demás. Gracias, Padre, gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que aún harás en cada uno de nosotros. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Nuestros tiempos están bajo tu autoridad, tu poder, tu soberanía, Señor. Gracias porque tú nos das la certeza, la convicción, la confianza de que nunca nos dejarás, que siempre estarás en cada uno de nosotros, Señor. No tenemos incertidumbre de lo que habrá de venir este año, porque lo bueno ya está en nosotros. El bien tuyo ya mora en cada uno de nosotros. Y venga lo que venga, tú, Señor, nos sostendrás. Será para cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que la obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás hasta que sea totalmente expresado Cristo en nosotros. Por todo ello, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén.